bienvenida a mi querido amigo, el señor economista, doctor Carlos Julio Emanuel. ¿Cómo está, mi querido Carlos Julio? Gusto en saludarlo. No le escuchamos, Carlos Julio. No le escuchamos. Bien, no le escucho a Carlos Julio. Le doy la bienvenida a mi querido. Hola. Buenos días, Ahí John, y lo buenos escuchamos días bien, don Carlos Julio. ¿Cómo está a usted, mi Carlos querido Carlos Julio? Qué Chiriboga. Sí gusto. me escuchas ahí, ¿no? Sí, completo. Bien, y lo veo también. Muy bien. Bien, Eh, le vamos a dar la bienvenida, mi querido Carlos Julio, a nuestro invitado del día de hoy, aunque ya lo hizo don René, otro querido amigo, abogado, constitucionalista, eh, también activista político, tiene un gran movimiento, un hombre que no solamente conoce la parte de la Constitución, de la parte jurídica, sino la parte social del país. ¿Cómo está mi querido abogado Carlos Chiriboga Romo? Qué gusto en saludarlo. No le escuchamos, mi querido Carlos. Vea su micrófono, por favor. Correcto, a ver si coordinamos por interno con el abogado Carlos Chiriboga, a ver si nos escucha. Abogado, buenos días. Sí, estoy escuchando bien. Ahí también lo escuchamos. ¿Cómo está mi querido doctor Chiriboga Romo? ¿Cómo está? Bien, mi querido John. Gracias por la invitación y un abrazo fraternal a la distancia, saludando a la gigantesca audiencia de Radio Águila y aquí conversando con el experto, perito, extraordinario analista económico, el doctor Carlos Julio Emanuel. Es un gusto, es una gran satisfacción. Igualmente, mi querido Carlos Chiriboga, voy a darle paso a Carlos Julio. Carlos Julio, ponga bueno, en Vamos a realidad, tratar, Carlos Julio, si me permite, vamos a tratar sobre el tema de actualidad, pero, pero sobre todo quisiera tratar con Carlos algo que a mí en lo personal me preocupa, Carlos Julio, y es, no sé si ya se hizo una costumbre vernos la cara de, no sé, de tonto, o yo me estoy ya haciendo algún nuevo pH de estúpido, no sé, porque lo que está sucediendo en el país con esta situación de la Asamblea, primero con 104 votos nos dicen que llaman a un juicio político y después dicen que no están motivados, que no hay motivación. Sobre ese tema vamos a tratar, Carlos Julio. Y bien, el tema que tú quieras, de luego. es importante comentar que hace pocos minutos intervino en un canal de Guayaquil la señora Veloz, asambleísta Veloz, que fue quien presidió la comisión que investigó el tema de corrupción y que fue quien tomó la palabra por 50 minutos el sábado pasado. ¿Ya? Y ella contestó justamente algunos de los temas que han concitado la preocupación tuya y de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ella dijo que hasta la próxima semana, y no más de la próxima semana, se presentará el juicio político con un mínimo pues de 46 firmas Que la y que tienen la ellos. razón, y claro, pero dijo también que habrán asambleístas de otras tiendas políticas y que el día de hoy habría un comunicado multipartidista en ese sentido, que lo que está haciendo actualmente el equipo que trabaja en el tema del juicio político es Me imagino que hay una eh, cantidad de constitucionalistas, pero exactamente, vamos a ver, usted exactamente. me gana porque mientras yo estoy aquí dando las noticias, usted está viendo los canales. Vamos a ver ahora cuál es la opinión del jurista Carlos Chiriboga sobre este tema, ¿no? Adelante, John. Bien, no, la Carlos. pregunta que tenga que hacerle a Carlos Chiriboga, por favor, sobre este tema. La pregunta es cómo mira el doctor Carlos Chiriboga
esta situación del juicio político, lo que tú comentabas, y lo que hay en la percepción ciudadana, que luego de que 104 asambleístas votaron, de repente ya lunes y martes no se habló mucho del tema, como que el tema se habría enfriado, pero tengo la impresión, por lo que escuché esta mañana, que se está trabajando y puliendo en un texto que lograría pues la admisibilidad del juicio político en la Corte Constitucional. Sobre este tema, tus apreciaciones, Carlos. Bien, Carlos Julio, respecto al tema, analizándolo en contexto, después de los 104 votos que se obtuvieron, se ha entrado en un margen absolutamente amplio de especulaciones con el comportamiento que tienen los asambleístas. Pero yo creo que tenemos que esperar para efecto de ver los resultados cuando se den efectivamente, cuando sea de proponer que exista ya el proponente del juicio político y veamos la votación en la asamblea. Nosotros creemos que sería llegar ya a lo más bajo que podría tener la política nacional, de ver que alguno de los asambleístas de los 104 votos aparezca el día de mañana negándose a respaldar el juicio político. Se habría confirmado, porque ya se requiere un ordinario entendimiento para efectos de confirmar que el gobierno ha pactado con estos grupos, y esos pactos, por supuesto, que no son ni serían de manera honesta, sino que se habría ya confirmado el hecho de que estamos viviendo en este momento la Feria de la Alegría, donde se están ofreciendo ministerios, subsecretarías, aduanas, juzgados, fiscalías, etcétera. Entonces, yo creo que el momento que se perfeccione este acto es cuando definitivamente el Ecuador sabrá con nombre y apellido quiénes son los honestos y quiénes son los corruptos, o al menos las personas que van a mantener una posición de manera real y coherente con su decisión de llevarlo al presidente al juicio político. Juicio político que además es absolutamente pertinente. Yo verdaderamente escuché absorto el día de ayer unas declaraciones del doctor Diego Salgado, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hernán Salgado. Hernán Salgado, que acusa de ignorantes a todas las personas que están o estamos coincidiendo de que el juicio político es legal y es pertinente. Al puro estilo del señor presidente Lasso de calificar de delincuentes a los ciudadanos que voten no en su consulta popular. Es decir, cuando seguramente el señor doctor Salgado, muy agradecido por la designación del doctor Trujillo y haber sido parte fundamental de esa Corte Constitucional que se formó, da una declaración peregrina que contrasta con lo que suponemos debería ser una persona de ese nivel para hablar. Tanto es así que la Constitución de la República establece clarísimo, de manera pertinente, textual, en su artículo 229, quiénes son los servidores públicos. Entonces, el señor presidente de la República está, pues, casualmente en esa misma calidad de servidor público. ¿Y qué dice el artículo 233, de la Constitución de la República? Dice que ningún servidor público estará exento por las acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo y serán responsables civil y penalmente, ¿no? En la forma de administrar fondos, bienes y recursos públicos. Entonces, y también dice con claridad, por acciones u omisiones. ¿Y qué dice? ¿Acaso
la paz social no es un bien público? ¿Acaso la seguridad del Estado no es un bien público? ¿Acaso la paz ciudadana no es un bien público? Y entonces, cuando vemos que el señor presidente de la República simple y llanamente no ha permitido, no ha cumplido lo que dice el artículo 83, numeral 8 de la Constitución de la República, de denunciar y combatir los actos de corrupción. ¿O acaso no es un acto de corrupción el narcotráfico en el país? Lo que entra en concordancia absoluta con el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Abogado, Entonces, abogado sí. Chiriboga, disculpe interrumpirlo, pero hay de acuerdo a lo que usted dice, hay más agravantes, ya que el presidente de la República, a través del ministro del Interior, prohibió a que asistiera a la Asamblea Nacional el coronel Luis Erazo, quien es el que construyó el informe en el que se indicaba y el drama de corrupción de la mafia albanesa y muchos involucrados. Y esto fue dado a conocer al presidente de la República. Eso que y qué es lo que se hizo. Se prohibió, se archivó y también se desmembró al cuerpo de que estaba haciendo la investigación. Esto no es grave, doctor Carlos Chiriboga. Pero por supuesto, esto es casualmente lo que adecua la figura del presidente de la República a lo que dice casualmente el artículo 83, numeral 8, ¿sí? Y también lo ubica en lo que dice el artículo 422. Y más allá de esto, hecho que está confirmado y que nunca lo ha desmentido, certificado por el propio principal ariete, el mejor asambleísta que ha tenido el gobierno, que es el señor Fernando Villavicencio, quien confirma que el presidente de la República estaba en conocimiento de esta trama y el desarrollo completo de este proyecto de investigación de narcotráfico. Estaba involucrado personajes, entre comillas, ecuatorianos con la mafia albanesa. Entonces, cuando hablamos con esta claridad, decimos que la Constitución, el artículo 233, en el artículo 129, numeral 1 y 2, porque aquí hablamos de delitos contra el Estado, y yo no entiendo por qué se ponen los asambleístas a dudar, y por ahí, por supuesto, el gobierno también dicen que están desmotivados. Los argumentos que dan es que están desmotivados. Dicen que no hay delitos contra el Estado, pero perdónenme, si la principal función del presidente de la República, que jura ante el país cuando se posiciona, es defender y hacer cumplir la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir. Y el presidente de la República la ha violado en todas las formas posibles de la Constitución de la República. Entonces, cuando se habla del numeral 1, que es los delitos contra el Estado, ¿no? Del artículo 129, yo sí creo que hay delitos contra el Estado. Claro. Y además que se han perfeccionado los delitos contra la administración pública, que es la concusión, el peculado y el enriquecimiento ilícito. ¿O acaso en el negocio del narcotráfico no hay enriquecimiento ilícito? Ahora, yo creo que aquí, por otro lado, hay muchas personas que se aventuran a dar unas opiniones sin estar informados realmente de qué se trata el tema. Y hay que diferenciar, ya se lo ha dicho y lo tenemos que volver a explicar. El juicio es político, no es un juicio laboral. Así es, totalmente de acuerdo. No es un juicio agrario. Aquí hay una confusión, es un juicio político. La política es una ciencia que abarca una cosmovisión de una serie de factores existenciales y de la relación del ser humano con la sociedad. Y entonces, obviamente, tiene que darse y tiene que ver con la forma de actuar, de la percepción ciudadana del manejo de la administración pública por parte del presidente. Hemos visto en Europa
cómo caen los primeros ministros simple y llanamente por no acertar en una decisión que debería tener el agrado de los ciudadanos. Aquí el presidente de la República convoca a una consulta popular que es rechazada, pero totalmente con el agravante de que insulta a los ciudadanos diciéndoles narcotraficantes y delincuentes a los que no voten por él. Ya Patrias. Era un elemento político para llevarlo al señor presidente a un juicio. Y él, por delicadeza, en un país desarrollado, tenía que haber renunciado. Pero aquí hay personas, que es lo que nos llama la atención, que defienden la tendencia por sobre todos los intereses nacionales. No podemos entender cómo es que hay gente que ya está identificada plenamente por su cercanía, por sus relaciones políticas, que más les preocupa el prestigio, la estabilidad del presidente de la República que la estabilidad del país. Y luego viene la protesta social y después nos quejamos. Totalmente queremos la de protesta acuerdo. social, pero con músicas, con farsas. Queremos la protesta social con carros alegóricos y con fuegos pirotécnicos. Ya, no, totalmente señores. de acuerdo. En aras del tiempo que se va finalizando, Carlos Julio, ya para aterrizar y finalizar su apreciación o su pregunta, por favor. Bueno, efectivamente, como tú dijiste hace un momento, John, estuve viendo las noticias en la mañana porque supe que iba a intervenir esta señora Veloz, que en mi opinión hizo una muy buena intervención el sábado pasado. Más allá de afectos o desafectos, hay que reconocer cuando se hacen buenas presentaciones. Le preguntó el entrevistador sobre los cuestionamientos que ha estado haciendo el asambleísta Vanegas, y ella señaló en el informe, con página, capítulo, etcétera, que todo lo que el señor asambleísta Vanegas ha venido cuestionando está en el informe. Y que el informe que entregó la Superintendencia de Compañías, por tener carácter reservado, no se lo incluyó como tal en el informe, pero que fue enviado en su totalidad a la Fiscalía General de la Nación. Estos son temas importantes porque efectivamente a veces uno escucha criterios que son un poco aislados, John. Entonces, un poco para ir concluyendo esta entrevista, Carlos, lo importante es explicarle a la ciudadanía por qué un juicio político es diferente de un juicio ordinario. ¿Por qué no se requiere un enjuiciamiento penal previo para llevar adelante un juicio político? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional al momento de recibir una petición de juicio político firmada por lo menos por 46 asambleístas? Porque la Constitución de la República lo dice de manera absolutamente clara. No se requiere de ningún tipo de acción previa para efecto de que los asambleístas cumplan con la función constitucional de legislar y de fiscalizar. Y el juicio político es una de las facultades inherentes, naturales de la Asamblea Nacional. Y por otra parte, el juicio político solamente, ya lo expliqué, tiene que ver con la acción política que tiene el presidente en el resultado de las acciones que tiene. Y el juicio ordinario, ya sea ya en los tribunales, tiene que ajustarse, ahí sí, a todas las reglas y protocolos que dicta el debido proceso para garantizar la seguridad jurídica de los intervinientes en un proceso. Pero no tiene necesidad de ajustarse de esa manera a rajatabla con el tema del procedimiento en un juicio ordinario. Aquí existen las motivaciones de parte de los asambleístas, existen los elementos de juicio que son casualmente en la investigación que existe. ¿Cómo alguien puede decir por ahí, escucho, que no hay elementos, que no hay razón? Pero perdónenme, entonces el caso Caballo de Troya no existe. ¿Acaso no existe la vinculación del señor Carrera con el señor Cherres? Existe. ¿Acaso no existe la salida en fuga de 14 funcionarios de altos mandos del gobierno?
existe. Entonces, aquí, ¿qué más quieren que exista? Dicen, no existe, el presidente no está vinculado a nada. Pero perdóneme, nos hemos olvidado del caso Glass, cuando se persiguió a Glass justamente por las relaciones que tenía con su tío, por haber salido en un video con él. Y sin embargo, ahora se repite. El señor Carrera ha sido un invitado especialísimo a los viajes al exterior en avión presidencial. Y entonces está vinculado con un ciudadano que nadie ya niega, y la policía confirma que es parte de una organización internacional mafiosa, pero sin embargo siguen habiendo personas que dicen, no existe, no pasa nada. El presidente no entiende de qué se está hablando en el país. Aquí están locos los ciudadanos. Entonces, perdónenme un ratito, yo bien lo decía John hace un momento, aquí se le quiere tomar el pelo a la gente, se insulta a la inteligencia, se agrede a los ciudadanos de una manera salvaje, porque es decir, estamos viendo las cosas y dicen, no es, las estamos escuchando y dicen, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí se está queriendo perfeccionar un acto de impunidad horrorosa. Más aún, el señor presidente ya es reincidente en una serie de cosas. Ya hemos visto el caso Pandora Paper, hemos visto el caso Danubio, hemos visto ya, es decir, el señor presidente está cargado de problemas. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República debería hacerle un bien al país, evitarnos tantos líos y simplemente dar un paso al costado, para efectos de que evite esta conmoción nacional que está viviendo el país, o está esperando que lleguen los grupos sociales a Carondelet, que hayan heridos y muertos, para decir otra vez, no sé qué pasa, aquí no pasa nada. Por favor, creo que es hora de que tomemos las cosas con madurez y con mucha responsabilidad. Mi querido abogado Carlos Chiriboga, usted ha sido más claro que el agua. Clarísimo está su exposición. Y se han olvidado de algo, mi querido abogado Chiriboga y doctor Emanuel, doctor Chiriboga, es que solamente se habla de dos poderes de control, el poder del control político, que es el que está en este momento discutiéndose, y el poder del control jurídico, pero se olvidan también del poder del control ciudadano. Se están olvidando de eso, y usted es uno de los primeros que acaba de tocarlo, por lo menos yo no lo he escuchado, que aquí alguien haya tocado el poder del control ciudadano. Ya la gente estamos harta, mi querido doctor Carlos Chiriboga y doctor Emanuel. Bien, quiero agradecerle la presencia vía telemática a mi doctor Carlos Chiriboga. Ojalá que algún día venga a esta estación radial que está siendo retransmitido por Radio La Verídica, Canal Águila TV, y se tome un cafecito Águila con nosotros. Encantado, Johnny, encantado. Será un gusto, un placer, y compartir con mi querido y dilecto Carlos Julio Emanuel. Gracias, Carlos. Muy clara tu intervención. Bien, gracias. Vamos a ir. Un abrazo. Bien, viva la vamos a ir a un República. corte comercial, mi querido René, y venimos inmediatamente con nuestro siguiente invitado, el señor. Sí, señor. El doctor Carlos Castro Riera estará con nosotros, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca. Antes, el lugar donde habitan tus sueños, eso es Narcisa Club. Un proyecto de casas con una excelente relación, calidad, precio, ubicación. Reserve con tan solo $2,000 y financia hasta el 90% con el BIES. Estamos ubicados en la avenida Narcisa de Jesús, kilómetro 10. Venga y visite el proyecto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Narcisa Club, el lugar donde habitan tus sueños. 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a la pausa, Jorge León, y regresamos con más. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050